Hola, no, pero no tengo que decir buenas noches, no, perdona. Yo decir buenas noches. Amo. Hola, bienvenidos. Ese fue detrás de cámaras. Ya. Hola, bienvenidos a nuestro podcast Neurodiversos. Hoy vamos a estar conversando con una familia sobre algunos temas que muchos papitos nos han estado preguntando sobre crianza, acompañamiento a niños que tienen una condición. El día de hoy nos están acompañando el papá y la mamá de un pequeñito que viene a nuestro centro. Hola, buenas tardes. ¿Pueden presentarse? Por favor, dígame su nombre. Hola, ¿qué tal, Mindy? Mi nombre es Marcela Pérez y soy mamá de Brunito, que ya está haciendo terapia un tiempo acá. Ok. ¿Qué tal? Hola, mi nombre es José Acuña y soy papá de Bruno, que viene acá al centro. Ok. Mucha seriedad. Quisiera que me comenten un poco acerca de Bruno. Cuéntenme, ustedes, ¿cómo podrían describir a Bruno si pudieran describirlo con una sola palabra? Amoroso. Cariñoso iba a decir eso. Cariñosito. Sí, ¿no? Yo también creo y confirmo que es muy cariñoso. Cariñosito. Ahora quiero empezar hablando acerca del tema de las terapias. ¿Ustedes, antes de llegar aquí al centro, conocían sobre las terapias? ¿Sabían sobre la condición? Cuéntenme un poco cómo ha sido este proceso para ustedes de llegar, tener un diagnóstico y buscar la ayuda profesional. Bueno, sí, antes de traerlo a Neurodiversos, él ya asistía a otro centro de terapias. Ya teníamos un diagnóstico cuando llegamos acá, ya lo conocíamos. Él tuvo diagnóstico el año pasado, en enero, oficialmente. El anteaño pasado, cuando asistía a un nido regular, lo retiramos porque no nos gustaba mucho la metodología de enseñanza del nido, pero ya habíamos visto ciertos comportamientos que eran diferentes. Pero mi esposo y yo como que no nos atrevíamos como a decirnos, ¿no? Oye, por la reacción de repente que vaya a tener él o que vaya a tener yo. Hasta que un día así, de la nada, en la noche, él se acerca y me dice, te quiero comentar algo, ¿no? Y yo, intuyendo, le dije, yo también. Entonces me dice, yo creo que Bruno tiene autismo. Me dijo así, ¿no? Yo me imagino que él ya había buscado seguro en internet, porque yo ya lo había hecho, ¿no? Ya. Cada uno por su lado. Pero no nos decíamos nada. Entonces yo agarré y le dije, yo también creo que tiene autismo. Y fue como que nos miramos y fue como un momento bien bonito, ¿no? Porque de repente el que yo le iba a decir, no, estás loco, ¿qué estás hablando? Pero en realidad yo también tenía ese temor que él me diga, que no, estás mal, ¿no? Y todo se dio porque justo ese año nos habíamos casado y habíamos tenido a toda la familia en casa, ¿no? Y podíamos comparar el comportamiento de nuestro hijo con el de otros niños y también con el de nuestra hija mayor, que era diferente, pero creo que estábamos como que esperando el momento, ¿no? Entonces, a raíz de ese momento que tuvimos de iluminación, comenzamos de conexión. Comenzamos a buscar en internet, lo cual yo recomiendo que no lo hagan, de verdad, porque ya les voy a contar por qué. Comenzamos a buscar información y en primer lugar nos dimos cuenta que aquí en Tarapoto no hay especialistas, ¿no? Y es un poco complicado. Pero luego con José tenemos una conocida que es la señora Dilia y su hija estudia psicología. Bueno, en ese momento estudiaba y está egresada. Y decidimos, como no teníamos a quién más preguntarle, si ella conocía algún psicólogo que nos pudiera dar algo de luz, que de repente nos pudiera asistir. Y nos dio el nombre de un psicólogo que es Jim Peso. Y bueno, lo buscamos, logramos concretar una cita en realidad después de algún tiempo, porque siempre se cruzaban los horarios y eso. Y hasta que un día nos dijo, eran como las 8 de la noche, nos dijo, papitas, vengan a mi casa, porque si no nos reunimos ahora, nunca. ¿No? Fuimos a su casa con Bruno, y él agarró y nos dijo, déjenlo que fluya, ¿no? Entonces comenzó a hacernos ciertas preguntas, y agarró y nos dijo, miren, yo no puedo dar un diagnóstico ahorita, porque sería negligente de mi parte decirles, tiene autismo o tiene otra cosa, entonces es mínimo tenemos que verlo una semana, hacer ciertas pruebas, hacer ciertas, ¿no? Pero a lo que yo veo sí tiene algún tipo de alguna condición, pero no les puedo decir exactamente qué cosa es hasta que no hayamos pasado el periodo, ¿no? Claro.
Ya pues nos fuimos a casa un poco como que pensativos, más él. O sea, él era como que, siento yo, que le afectó un poco más el proceso que a mí al inicio. No digo que a mí no me afectó, solo que él es más sensible. Entonces, nos íbamos pensando muchas cosas, ¿no? En el camino. Y él ya, pues, sí me gustaría que él lo cuente, ¿no? Cómo él se metía en la búsqueda implacable de... O sea, a mí sí me sorprendió su capacidad de búsqueda, pero también algo que aconsejo es que no nos metamos tanto al internet porque el algoritmo te comienza a botar un montón de cosas y tú como papá comienzas a ver, no sé, 100.000 casos y crees que ese caso es lo mismo que tu hijo y en realidad no es así. Y también no todo lo que hay en el internet necesariamente es verídico. Es verídico, ¿no? Hay exacto. algunas cosas que sí, algunas cosas que no. Entonces, o sea, sí, perdóname. O sea, el internet es bueno. Lo malo es creer que una fuente confiable son las redes sociales. ¿No? Sí. Entonces, ya luego con amigos y conocidos profesionales de salud, ya ellos me dieron algunas páginas para poder descargar estudios, ¿no? Pero inicialmente sí habían días en que, bueno, no dormía porque era tanta la inyección de información, porque claro, el algoritmo ve que buscas algo y te comienza a bombardear. Y ya no te bombardea con una red, sino con todas, ¿no? Entonces, sí tuve varios días fuertes en los cuales me costó a mí poder conectarme con el tema porque, o sea, con la realidad, digamos, ¿no? Porque estaba metido en eso. Mi cabeza no daba para más solamente en esos temas. Ya luego, progresivamente, hasta que tuve un día donde conversé con Marcela y me cuadró literal. me hizo entender de que no todo lo que está ahí lo tenía que sentir a pecho. No era mi situación. Claro. ¿no? lo Pero, desgastó, o sea, sí. emocionalmente lo desgastó mucho. Son situaciones muy parecidas que se pueden tomar en cuenta, que te sirven como referencia, pero en realidad no hay nada mejor que ver las cosas con perspectiva. Y si igual tienes un estudio, también no considerarlo como facto, ¿no? Sino ver las cosas, como digo yo, con perspectiva, de alguna manera en el cual es un estudio que se realizó a 20 personas, a 50 personas, se hizo con animales, se hizo con niños, con adultos, y en base a eso puedes sacar una línea, ¿no? Claro. Bueno, estuvimos anteriormente en otro centro de terapia, que fue como que el inicial después del diagnóstico. Al inicio estaba todo bien porque teníamos allí un peso que nos acompañaba ahí. Y luego tuvimos un cambio. La persona profesional que estuvo a cargo de Bruno también nos parecía muy buena en el sentido de su cordialidad, pero lo que sí notaba de diferente, que lo he podido tener acá en Neurodiverso, es el tema de la conexión, ¿no? O sea, sí veo que hay un interés genuino en enviarme cierta información, como un video, una foto, una recomendación. Hacer un chat. Claro, tan simple como eso, ¿no? Porque tuvimos una negativa, o sea, sorry que te corto, Sí, pero sí. cuando nosotros, Jim fue su psicólogo y con él iba bien, es más, él iba a la casa, nos decía, tienen que hacer esto, nos mandaba los pictogramas, o nos daba ciertas tareas, llamaba El a vínculo, preguntar. de alguna manera. ¿No? Y es más, Bruno lo reconocía y le hacía caso, y él era más pequeño inclusive. Y cuando él decide, o sea, él sale de ese centro por un trabajo, ¿no? Su reemplazo, la psicóloga que lo veía, tenía también otra metodología de trabajar. No digo que es mala, pero diferente. Claro. Pero nosotros le dijimos si podíamos hacer un chat para que nos vaya informando. Nos dijo de que no tenía chats con sus pacientes. Bueno, hasta ahí bien. Pero tampoco tenía como que, ya no tenemos un chat, pero al menos infórmame, ¿no? O sea, dame una pauta de qué está pasando, qué podemos corregir. Ya. Y otra cosa que me gustó de aquí es que hay más espacios diferentes para cada tipo de terapia. ¿No? Allá era como que un solo cuartito y ahí es la terapia de todo. Entonces acá es como que para, no sé, psicomotriz un espacio, o ocupación otro espacio, lenguaje otro espacio. Entonces ya él reconoce
diferentes ambientes y sabe que ese ambiente es para tal cosa, ¿no? Y eso nos ha ayudado también en casa, ¿no? Como que aprende a diferenciar y nos ha obligado de cierto modo también a nosotros implementar espacios para que él pueda entender, oye, este es tu lugar donde vas a estudiar o donde vas a jugar. Acá comes, acá comes, haces, exacto. claro. Entonces, de cierto modo es como que nos ha ayudado también a ver eso, ¿no? Justo eso es algo que les quería comentar, ¿no? O bueno, les iba a preguntar, pero ya me lo respondieron, de que cómo ustedes notan, ¿no? El hecho de sentir una atención especializada, ¿no? Porque aquí en Neurodiversos tratamos de involucrarnos con los pacientes y darles a ustedes una terapia diferenciada, ¿no? Y eso ayuda mucho, como ustedes mismos están diciendo, de que el niño pueda identificar con la Miss Milagros hago tal cosa, ¿no? Los ejercicios que me exige y tal cosa, ¿no? Con la Miss Katy hago las actividades de la vida diaria, ¿no? Con la Miss del lenguaje yo hago más el vocabulario y hablar, ¿no? Entonces, eso es súper importante porque no solo nos sirve que lo hagamos acá, sino también, como ustedes dicen, y yo veo su responsabilidad en la casa, ¿no? Con su nana, con la señorita que le cuida, ¿no? Con todos, para que de alguna manera todos se involucren. Y eso es algo súper bueno que también habla muy bien de cómo se involucran los papás con los niños, ¿no? Sí. Actualmente, ¿qué terapias está llevando Bruno? Cuéntenme un poquito de eso, ¿no? ¿Cómo empezó? ¿Con qué terapias? ¿Y cómo va? Bueno, haciendo un preámbulo de eso, cuando fuimos a EITA, a Lima, para que nos dieran el diagnóstico, bueno, Reaño nos dijo, tiene que hacer terapia de lenguaje, como primero, pero no lenguaje de que aprenda a hablar, sino que aprenda a comunicarse, ¿no? Porque una cosa es lenguaje, no sé, para que aprenda el ABC y otro es para que aprenda a decir, alcánzame el agua, o dame eso, dame lo otro. Entonces, cuando él nos dio el diagnóstico, Jim, en ese entonces, que era su terapeuta, nos dijo de que primero tenía que empezar con terapia, pues, psicomotriz, ¿no? Porque por la edad que él tenía, en realidad, tenía 2 años en ese entonces, como que teníamos que formar ciertas cosas primero y luego ir pasando. Ir pasando, será ¿no? psicomotriz conductual. Ajá, entonces, bueno, seguimos su consejo y lo vimos con él. Ya luego, cuando vinimos acá, también creo que cuando hiciste la entrevista te comentamos sobre el diagnóstico y también nos dijiste lo mismo, ¿no? Que todo tiene procesos, ¿no? Y empezó con psicomotriz, ¿no? Y nos dijiste, no, él tiene todavía, no sé, todo un diagnóstico, ¿no? Y dijimos, bueno, ya, es más, en el otro centro él hacía terapia todos los días, o sea, de lunes a viernes. Y luego tú nos dijiste, no, tiene que ser lunes, miércoles y viernes, o martes y jueves, hasta yo que comencé se a sudar adapte. así porque decía, tiene menos días de terapia. Sí, yo vi la ansiedad en su esposo, la vi. Milagro, ¿estás segura? ¿Podemos hacer más terapia? Sí, yo voy a hacer lo que sea. Yo ya se señor tranquilo. Sí, y él me decía, pero ahora que le digo, pero, o sea, busquemos que haga otra actividad en casa o algo, ¿no? Pero hay una idea errada y creo que es que no importa la cantidad de terapia, sino la calidad de la terapia. O sea, ¿de qué vale que venga todos los días si no voy a ver cambios? Entonces, al inicio fue como que, ay, sí, ya, bueno, ya, 3 días. Como si, él estaba más ansioso, ¿no? Se notaba en su cara, pero bueno, empezó con psicomotriz. Después de un tiempo ya nos diste luz verde para hacerla ocupacional. Y justo venía acompañado de que fuimos a la neuróloga que nos recomendaste y nos dijo, ella tiene que hacer ocupacional. Y ahí nada más fue, al poco tiempo, ya está listo para que pase a ocupacional. Pero lo curioso de todo es que no llevó terapia de lenguaje, pero está hablando más. Claro. Está hablando un poquito más. Sí, y eso es algo súper bueno que muchos papás me preguntan y por eso para mí es importante hacer esto de las entrevistas con ustedes, porque la conversación que tengo aquí ahorita, sé que otros papás la van a ver y van a decir, eso quería preguntar. ¿No? Entonces, yo siempre les digo, no es la cantidad de días, sino cuánto hacemos nosotros en la terapia y qué cambios vamos generando. Entonces pueden ser de repente hasta 2 veces a la semana. No importa, son 2 veces, pero en la casa practicamos y se ven los resultados. Él no ha hecho lenguaje, pero conmigo en las sesiones yo también veo que él habla. Él me dice, más, no sé, ¿no? Y me repite, le digo, tu chaleco, ahora ya se pone el chaleco. Entonces hay muchas cosas que yo veo que él cambia y que no necesariamente tienen que ver con que haga todos los días la terapia, ¿no? Claro, ahora, por ejemplo, en un poco de tiempo, yo ya voy a decirle que haga lenguaje,
porque ahora sí creo que él ya está listo para hacerlo, ¿no? Entonces, creo que eso es algo súper importante, que me gusta que ustedes también me lo digan, porque sé que es el sentir de muchos otros papás también, ¿no? Yo te puedo comentar que la terapia ocupacional a mí me ha agradado mucho porque yo considero que el movimiento es vital, ¿no? O sea, el movimiento ayuda a generar conexiones neuronales, a su vez esto genera el habla pensamiento, y es toda una cadena, ¿no? Entonces, cuando yo veo ahora a Bruno pues hacer esos circuitos, de verdad que para mí es bien emocionante, ¿no? Yo veía, por ejemplo, creía que tenía que usar lentes porque yo veía que cuando subía a cierta altura, como que lo veía como que le descuadraba la profundidad, ¿no? Entonces decía, y como sé que en algunos niños sí usan lentes, dije, bueno, pues tendremos que hacerle algún examen, ¿no? Pero como la práctica, ¿no? En el día a día con ese tipo de terapias ha hecho que él ya rompa esa barrera y se nota que él ya tiene calculadas ciertas alturas. Entonces, Seguridad. claro, entonces, como tú lo comentaste, ¿no? No es que tenía un problema visual, sino que faltaba calibrar esa parte, ¿no? Entonces, sí, yo creo que un buen camino es esa terapia ocupacional, ¿no? Para corregir postura, para corregir movimientos básicos, ¿no? De motricidad. Yo creo que eso es un buen camino. Y para lograr independencia también, ¿no? Porque el otro día que lo vine a recoger, la señorita que le hace la terapia me dice, señora, él ya se saca bien la ropa. O sea, se pone bien la ropa, me dijo, ¿no? Si yo le digo sube, pero le cuesta sacarse la ropa. Entonces, ahí como que jugando, ya él ahora ya se saca mejor, ¿no? Ahorita no es perfecto, pero ya se saca mejor, se pone, también algunas cosas que le digo a José, qué malo eres, déjalo que, como es gordito, y a veces le cuesta pues levantarse, le digo, pero ayúdale. Se le enrolla y cuando me dice, no, me dice, él puede. Entonces cuando él me dice eso, ya yo también entro en razón y digo, sí, él puede, ¿no? Ya al final, ya cuando termina de ponerse mal, ya le digo, ven, te voy a acomodar, ¿no? Ya le acomodo. Pero sí, o sea, ellos pueden y, sí, claro. y yo me quedo a veces sorprendida cuando nos pasan los videos y literal se nos caen las lágrimas. O sea, de repente para un papá que no tiene un hijo con diagnóstico, dirá, ay, no, pero mi hijo sí lo hace, claro, pues, ¿no? Pero a mi hijo le cuesta 2, 3, 4 veces más. Y cuando veo que, es más, a veces hasta repite, ¿no? Subo, me siento y bajo, ¿no? Sí. Entonces estaba como un lorito en la casa y hasta ahora, ¿no? Se sube al mueble y dice, subo, me siento y de pronto se para y se va y bajo. O sea, hace cosas que él relaciona aquí con cosas que hace cotidianamente en casa, ¿no? Y esos son los objetivos en realidad que nosotros queremos lograr, ¿no? Ayer justo llegó y también me dijo el subo y bajo. Me dice, subo y bajo. Y yo dije, ¿cómo? Él ya sabe que vamos a hacer ese ejercicio, ¿no? Y que ese es el que toca. Y entonces, precisamente hemos hecho eso, ¿no? Y así, punto aparte, es que también él antes no entraba a mi baño. Él solamente aceptaba entrar a este baño de aquí de la recepción, ¿no? Sí. Pero ahora, él cuando yo veo que está así medio ansioso, digo, quiere ir al baño, vamos al baño. Y él va solo y también yo le exijo ahí en el baño, aunque no es terapia ocupacional porque yo no hago eso, pero ya él solo se sube su pantalón, medio ahí, pero yo luego se lo acomodo porque yo le tengo que exigir a él, ¿no? Le tengo que exigir a él que haga lo que yo creo que él puede hacer, porque tampoco no le puedo hacer facilitar las cosas, ¿no? Y aplica para todo, ¿ah? Para subir al carro yo no lo ayudo y la camioneta es un poquito alta. Y él se ¿no? Y ella viene, es una lucha entre la razón y la emoción, ¿no? Es una lucha entre la razón y la emoción porque la emoción te dice, ayúdalo, ¿no? Necesita que lo ayudes. Claro. Y la razón es, él tiene que aprender. Claro. ¿no? Entonces, no es tan fácil, pero te das cuenta que a la segunda, a la tercera vez, él ya mira y dice, mi mano va acá, pisa acá, se sube. Al principio sube como puede, pues, ¿no? Pero sube. Entonces, para bajar también, cuando baja del carro y yo lo voy a llevar al colegio, a veces me ha pasado en que me pego mucho a la
a la canaleta, y pues Cuneta, está como cuneta. en diagonal, ¿no? Entonces alguien me decía, no, se va a caer. Y decía, no, déjalo que se baje. ¿No? Y a veces ya yo también quizás me pongo extremista y le digo, no, mira, si se cae, se levanta. Y la próxima vez va a tener cuidado. Pero, Cuádrate bien. claro, entonces le digo, Bruno, ten cuidado al bajar. Y como que está distraído, le digo, mira abajo. Mira, se da cuenta y baja tal cual, pegadito. Claro que yo ahí lo ayudo porque si no hago que se manche todo, pero ya me doy cuenta que ya hay una iniciativa que él ya mira y dice, ah, no, me voy a caer. Que tiene más cuidado porque Claro, está entonces, más atento. sí se puede, sino que está la limitante de nosotros como padres de creer que si lo ayudamos, Le estamos haciendo un bien, ¿no? Sí. Decimos, ay, bueno, sí, le ayuda un poquito. Pero yo creo que tienen mucha razón y a muchos papás yo les exijo eso, ¿no? Mientras menos les ayudemos, más independencia generamos en ellos. Y ellos necesitan eso, ¿no? La independencia. Ahora, me gustaría también saber a ustedes, como papás, el diagnóstico o el tener a Bruno ha hecho que cambien un poco su idea de la crianza, ha cambiado su idea de esta crianza en sus hijos, porque ustedes no solo tienen a Bruno, también tienen a Micaela. ¿Cómo ha cambiado esto o no cambió nada? Cuéntenme un poquito. Sí, o sea, la idea de crianza sí cambia, ¿no? Pero no en extremo. O sea, tratamos en la medida de lo posible tener un comportamiento equitativo entre ambos. O sea, no darle preferencia o creer que es especial y que lo voy a tratar diferente a Bruno, porque también hay una responsabilidad con Micaela, ¿no? Para los papás que tienen 2 hijos y uno es pues neurodivergente y el otro pues no, es más el reto, o sea, es mayor el reto. Entonces hay que ser muy cuidadosos. Ha cambiado en el sentido de que hay que establecer rutinas, por ejemplo, ¿no? Como la hora de dormir, o cepillarse los dientes, o tú eres responsable de hacer esto en casa, o sea, responsabilidad para ambos, sin que ella de repente sienta la diferencia. Ahora estábamos evaluando el hecho de que Micaela también tiene que recibir terapia, ¿no? Para que pueda manejar sus emociones, porque había notado ciertos comportamientos en ella, como que, al menos con su papá, que estaba un poco más como que seria, más distante, y me sorprendía porque yo decía, qué raro, ella no es así, ¿no? O sea, con él al menos son chocheras, pues, ¿no? Son como que Amigos. bien amigos, y lo notaba como que diferente, y yo le digo, creo que es porque le estamos dedicando menos tiempo, porque, por ejemplo, él tenía citas con ella, ¿no? Una vez a la semana se iban a comer juntos, salían, ahora ya no lo hacen, ¿no? Pero en casa, con la crianza para ambos, eso, o sea, normal. Igual, o sea, tú tienes que levantar tu plato, tú tienes que llevar tu individual, tienes que recoger tus zapatos, tienes que poner eso en la ropa sucia. No es que, no, a Bruno porque él tiene TEA, le vamos a llevar su ropa, ¿no? O sea, igual, ¿no? yo creo que te hace ponerte en alerta de las cosas que deberías hacer realmente, ¿no? Que cuando no tienes ningún hijo con una condición, pues avanzas y dejas que las cosas se ordenen de alguna manera, ¿no? Puedes tener a tus hijos hasta tarde para que duerman y no pasó nada, ¿no? O sea, aparentemente, ¿no? Pero ya cuando ya tienes un niño con un diagnóstico, entiendes que las rutinas son primordiales, entonces comienzas a organizar lo que debiste hacer desde el arranque. Ahora, si eres una persona completamente organizada, posiblemente no daría mucho, ¿no? Claro. Pero, bueno, en la práctica sí. ¿Ha sido complicado o ha sido...? Para mí ha sido un poco complicado el tratar de, lo que dijo Marce, el tratar de equilibrar, o sea, el poder tener una ecuación en la cual yo pueda atender a Bruno, ayudar a Bruno sin desatender a Micaela. O poder darle, porque dijimos hace rato que Bruno es bien chocho, bien amoroso, poder darle ese amor sin que Micaela tampoco sienta que le estoy restando el amor hacia ella, ¿no? Entonces, ese por ahí es el trabajo, ¿no? Entonces, en algún momento también Jean nos comentó que había muchos hermanos de niños con condición que luego se sienten responsables de ellos, ¿no? Que asumen tareas de manera muy pronta. Entonces, nosotros
Tratamos conversamos de con cuidar. ella, ¿no? Y le dijimos como que, oye, ella siempre dice que Bruno es su hermano y lo ama mucho y que siempre va a estar con él. Y a veces nos ha dicho hasta, yo lo voy a cuidar, ¿no? Y juega a la persona que le hace la terapia, ¿no? Le dice, Bruno, ven, siéntate acá, coge esto, coge lo otro. Vamos a hacer la terapia hoy. Sí, sí, sí. Y de verdad que se ve gracioso, pero claro, como Hay un trasfondo mensaje uno no oculto. sabe, ¿no? Claro. Entonces, Porque en su inconsciente está teniendo la Correcto, idea de que él es su correcto. responsabilidad. Pero ¿no? le hemos dicho, Sí. ¿no? Que él no es responsabilidad de ella, los dos son nuestra responsabilidad y que si ella lo quiere cuidar o amar como su hermana, lo puede hacer, pero que no es responsable de él. Y eso es algo importante lo que mencionabas también, de que en algún punto, en algún momento ella también pueda ir a una terapia, sobre todo para poder tener su seguridad también, ¿no? Porque muchos niños, como ustedes mencionan, a veces se sienten un poco desplazados y no lo dicen, porque dicen, no, pero ¿cómo voy a sentirme así si mi hermano tiene algo? ¿no? O sea, de repente ella ahorita no tendrá las palabras, ella es pequeña también, pero lo puede sentir dentro, ¿no? Y no nos puede expresar. Entonces sí, es algo que no solo para ustedes, lo sugiero en general para los papás que vean también el podcast, que en algún punto los papás que tienen otros niños que no tienen ninguna condición puedan de pasadita, de vez en cuando, un acompañamiento psicológico. Sí. Porque esa parte emocional no sabemos qué cosas pueden estar quedando en ellos, ¿no? Y finalmente, cuando nuestros hijos sean mayores, pues de verdad ellos van a ser quienes estén al costado de ellos, ¿no? Y lo mejor es que haya una buena relación entre ellos desde ahora como se está dando, ¿no? tal cual. Algo más que me gustaría saber es, ¿ustedes consideran el tema de la familia importante involucrarse en las terapias? ¿Cómo lo ven? ¿No? Es mi última pregunta ya de terapias, ¿no? Pero ¿cómo ven el tema de la familia y el involucramiento que tienen? ¿No? Yo sé, ustedes son papás que trabajan igual, pero tienen apoyo, tienen personas que les ayudan en cuanto a este tema de las terapias, de asistir a la terapia y todo. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ha sido para ustedes eso también? Porque sé que para varios papitos a veces no es la misma historia, ¿no? Sí, mira, justamente el trabajo nos limita de repente traerlo, pero también tiene su pro y su contra. ¿Por qué? Porque Bruno se comporta diferente con todos. O sea, cuando está con nosotros, su comportamiento es más como que se hace más chuchito, es como que este es su lugar seguro y como que por ahí puede como que lachear. Pero en casa, o sea, hay reglas, ¿no? Entonces, claro, a él lo traen, lo recogen, no es que lo acompañamos, porque en realidad él hace la terapia solo, ¿no? Pero sí es importante estar involucrados en el sentido de preguntar, y eso es lo que a mí me gusta de acá, que sin necesidad que yo pregunte qué hicieron, o sea, se anticipan y me dicen, oye, ese es el avance de Bruno, y yo puedo sentir, al menos cuando tú me escribes, yo siento que es como que un logro para ti también, ¿no? Y yo le digo a José, mire, lo quiero. Se nota que lo quiere, le digo, ¿no? Y eso me da seguridad a mí como mamá de que esté en el lugar correcto. O sea, y puedo ver los cambios, puedo ver el avance en tan poco tiempo, estamos medio año, y él es más independiente, es un parlanchín, he notado pues cambios bastante fuertes, ¿no? Y sí es importante que los papás acompañemos en la terapia, preguntemos, nos involucremos, sobre todo preguntemos qué adicional podemos hacer nosotros en casa para que lo que se ha trabajado acá no se vaya pues al tacho, ¿no? O sea, como que se refuerce en claro, la casa. y no creer que porque nuestro hijo avanza es momento de reducir las terapias o de llevarlo a casa y no, ya está bien, ya sí, ya va, lo podemos encaminar. Eso es mentira, porque ellos van a tener que recibir terapia durante mucho tiempo. Y eso de que, no, yo lo veo bien, entonces ya le voy a quitar la terapia. Ay, qué importante ese punto. Y yo sufro cuando pasa eso. Y sí. va a retroceder, entonces nosotros tenemos el pensamiento, oye, está avanzando, entonces hay que meterle más. O sea, hay que es como... si ya está subiendo la loma y el carro está avanzando, es como que hay que meterle más fuerza para que llegue hasta arriba, ¿no? Exacto. Entonces, eso, no creer que ya es suficiente, porque nunca es suficiente. O sea, ahorita estamos pensando, inclusive, que Micaela también debe recibir un acompañamiento. Entonces, es como que es todo un círculo, ¿no? Y involucramos, bueno, Marbelí es, no es la persona que trabaja con nosotros, en realidad es nuestra familia. Entonces, es como...
es nuestro apoyo emocional también, ¿no? Porque el amor que ella proyecta con nuestros hijos, con los dos, y se nota. Sí, es bueno. Entonces su familia, o sea, es como, somos una familia. Entonces, justo te comentaba, José, antes de empezar todo esto, que queríamos que ella entre a un curso de nutrición, ¿no? Bueno, por el tiempo a veces se nos va, pero siempre la motivamos a ella porque le decimos, oye, Marvel, o sea, en algún momento tú vas a dejar de estar con nosotros, ¿no? O sea, ¿qué te gustaría hacer, no? De repente te podemos poner a un curso y tú te dedicas a hacer como que, o estudiar, o sea, hasta le hemos, oye, estudia, ¿por qué no estudias algo? Porque yo veo que a ti te gustan los niños, de repente para que tú... Y ella como que, ella duda de ella, ¿no? Y yo le digo, no dudes, porque yo creo que todavía eres joven y puedes estudiar, puedes hacer cursos, de repente asistir a otros niños o ayudar a otras personas que entiendan, porque tú has estado con nosotros desde el punto cero, ¿no? Entonces, eso, los papás no debemos descuidarnos de las terapias. O sea, es un trabajo constante. Y no solamente conformarnos con la terapia de repente que tienen nuestros niños, ¿no? Investigar, averiguar. Hay tantos estudios ahora testeados. Claro, cuando les dije al inicio de que no todo lo que hay en internet es bueno, no es que no busquen en internet, busquen, pero asegúrense de que lo que están viendo realmente no sea pues algo irreal, ¿no? Algo que no van a hacer. Pero sí, investiguen, infórmense, hagan prueba-error por ahí con la alimentación, con el comportamiento, con establecer las rutinas. Por ejemplo, en mi caso, los pictogramas no son algo que haya determinado el comportamiento de Bruno, el avance, porque él es visual, pero es más musical. Entonces, los pictogramas, en mi caso, no es algo que haya sido... No funcionaron. O sea, lo probamos, no funcionó. Pero él es más musical, entonces por ahí como que la música lo incentivamos a hacer ciertas actividades. Entonces, eso, ¿no? Involucrarnos es importante. Claro, ir probando, ¿no? Como dicen también, algo funciona con Bruno y de repente algún papá que escuche diga, a ver, voy a probar esto. No funcionó, no se sienta mal. Puede otra cosa funcionar con su niño, ¿no? Entonces, esto también que mencionaban, súper importante de que no nos confiemos, ¿no? Cuando un niño avanza, yo tengo tantos casos que me duelen porque yo con cada niño me encariño mucho, o sea, de mis niños, y como muchos pasan por mis manos, entonces me encariño mucho y veo sus logros, veo sus avances, le digo, papá, mira, estamos avanzando, súper bien, ya vamos a pasar al siguiente nivel y pronto dejarlo de venir, ¿no? Por diferentes temas que dejen de asistir, pero cuando un niño deja la terapia, se nota que hay un retroceso, o sea, y eso ya está comprobado. Entonces, sí, a mí me alegra mucho que ustedes lo toquen, que ustedes que son papás, y no yo, que soy la licenciada que lo diga, sino los papás lo digan. Para mí es importante porque lo dicen, digamos, los que lo están viviendo, ¿no? Entonces, eso también era algo que me alegra mucho que haya salido ahorita. Mencionaste el tema del involucramiento de la familia, ¿no? Nosotros no vivimos acá con nuestros padres. La única familia, no de sangre, por decirlo así, es Marbelí y sus hijos que constantemente nos ayudan en casa. Pero, por ejemplo, cuando ha venido mi padre acá, o mi mamá, yo literal los he encuadrado en el tema, ¿no? Les he explicado, ¿no? O sea, me he sentado con ellos y les he dicho, a ver, las reglas de la casa. No te acerques porque vas a tener un rechazo y quizás te vas a sentir mal. Va a ser más fácil que tú te sientes y se te acerquen. Una vez que se te acercan, ya más bien vas a querer que te lo quiten porque se te va a subir encima. Pero claro, o sea, por ahí explicarle a la familia, sea que te visite un día, 2 días, o sea que viva contigo, es bien importante porque se tiene que entender cuál es la mecánica de... Que no es nada del otro mundo, simplemente hay que entender bien cómo funciona, ¿no? Quizás un ruido excesivo no lo puede ayudar, lo puede alterar. O el celular. O el exceso del celular, ¿no? Oye, ya sabes qué, quiero estar en una reunión con mis amigos acá en la sala y para poder celebrar, meto a mis hijos con el celular o a mi hijo que tiene una condición con el celular y literal, pues, le hago un daño horrible, ¿no? Entonces,
Yo he probado con Bruno también, porque va a ser una mentira si es que les digo que nunca se lo doy, pero sí le voy repitiendo ya 3 veces en distintas oportunidades, como que Bruno, en 10 minutos se lo quito, Bruno, en 5 minutos se acaba, Bruno, se acabó. Sí. Y las veces que le he repetido así, esas anticipaciones continuas, porque con Micaela era, Micaela, 10 minutos de tele y lo apago, y no había berrinche. Pero con Bruno sí entiendo que hay que repetirlo un poquito más, entonces era como que Bruno, en 10 minutos el celular, y le tapo el celular y luego que me mire para que entienda el mensaje, ¿no? Porque si no, se lo digo mirando al teléfono, él no va a hacer caso. La segunda y la tercera, y la verdad yo sí he encontrado una respuesta positiva entre eso, porque antes, cuando en algún momento le hemos tenido que dar el teléfono por fuerza mayor, luego el quitárselo, sí era una reacción como que, oye, ¿qué pasó? Claro, no me lo quites, ¿no? Se berrinche, molesta. berrinche. En cambio, acá era como que quiere cogerlo otra vez, le recargo, le digo, no, ya se acabó, y bueno, se va a hacer otra cosa. Entonces, yo creo que sí es bien importante uno encuadrar a familiares, amigos, quienes estén en el entorno cercano de la persona, para que todo pueda fluir de una mejor manera y se entienda, ¿no? Si es que en el caso pasa algo, ¿no? Porque nadie lo sabe, cómo reaccionar ante eso, ¿no? También, es bien importante. ¿no? Claro, decírselo a las personas. Yo recuerdo mucho un caso de una familia que venía al centro y la mamá, al inicio, yo sé, para todas las mamás es difícil la aceptación, ¿no? Y todo, pero la familia ya lo había aceptado, pero aún no lo comunicaban a la familia. Y cuando llegaron a una situación similar, ¿no? Una reunión, y se dio un evento, todos empezaron a juzgar al niño de que el malcriado, de que mira que su mamá, que seguramente que lo dejan, y empiezan a crear hipótesis las personas sin saber que este niño tiene una condición. Pero yo también tengo que decir ahí que quizás si la mamá hubiera comunicado, claro, hubiera dicho la condición, quizás hubiéramos evitado un poco ese juzgar, ¿no? Porque las personas ahora se sabe un poco más de autismo y de otras condiciones, pero anteriormente no. Entonces, como antes no se sabía tanto, podían caer en este tema de desconocimiento y también criticar o tener malos comentarios que a veces no nos ayudan emocionalmente, ¿no? Entonces, qué importante lo que están mencionando, ¿no? Yo ahora quiero pasar a la segunda parte, que es hablar un poco sobre la maestra sombra, ¿no? La maestra sombra, como muchos papás, mamás conocen, es una persona que acompaña, ¿no? Es un acompañante escolar de los niños que tienen alguna condición o también que no tienen condición, pero que simplemente no se están adaptando al ámbito escolar. En este caso, Bruno tiene un acompañante sombra, es nuestro primer acompañante varón, porque casi todas las que tenemos acá en el centro, sí, el pionero, Jack. Entonces, Bruno tiene pues el privilegio de ir con Jack, que es un acompañante de nuestro centro, ¿no? Es un maestro sombra de nuestro centro, y yo quería que ustedes me comentaran un poco sobre esa experiencia, porque hay papás que vienen al centro, aún no tienen, o algunos aún van al próximo a tener su acompañante, etcétera, pero me gustaría que ustedes, que ya lo están viviendo, me puedan comentar un poco si sabían sobre la existencia de maestra sombra, qué era, cómo así se decidieron, ¿no? Cuéntenme un poquito acerca de eso. A ver, sí, conversando en la búsqueda de información, como dice Marcia, en esa búsqueda implacable de información, conversaba también con la mamá de un amigo que vive en Lima, y ella es una especialista en educación también, y me recomendó este tema de un maestro sombra, ¿no? Para mí, antes de entender bien la figura del maestro sombra, era Marbelí. Porque Marbelí lo acompañaba. Pero porque Jim también nos recomendó. Claro, que al Tenía inicio... 3 años en ese Claro, momento. que al inicio, siendo Bruno con un niño de 3 años, pero con apariencia de 6, sí, punto aparte, sí, ¿no? Es muy grandote. sea Marbelí, y pensamos que ese era el camino, porque consideramos que la relación, ¿no? Que tiene Marbelí con Bruno lo iba a ayudar. Quizás sea algo importante al inicio que alguien acompañe al niño cuando es muy pequeño
alguien que tiene una relación, donde a ti como padre también te garantiza y te da tranquilidad de que, pucha, como lo quiere, lo va a cuidar, ¿no? Entonces, pero luego ya personalmente entendí que tiene que ser alguien completamente diferente al entorno del hogar, ¿no? Es más, lo conversamos contigo, también como que le di varias vueltas ahí, pero que tiene razón, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque Bruno con nosotros, inclusive entre los dos, ¿no? Para hacerlo, para irnos a dormir, la mecánica es así, ¿no? Marce duerme con Micaela, la hace dormir, yo duermo con Bruno, los hacemos dormir, cada uno duerme en su cama, en su cuarto, y luego nosotros nos vamos. Pero las veces que le ha tocado a Marce hacerlo dormir a Bruno, no puede. Es que me agarra besos, me jala, y yo pues ahí no. Entonces, Soy débil. Soy débil ante sus besos. yo también me apapacho con él, todo, pero ya en un momento le digo, no. O sea, y pongo mi pierna, pongo mi brazo, y él como que al principio se molestaba, pero no, le decía, es dormir. Y dice, silencio. Y ahora pues, no sé si se burla, pero le digo, silencio, silencio. Pero, y yo le repito y ya duerme. Entonces sí te das cuenta que el niño sabe, ¿no? Como un niño cualquiera que no tenga ninguna condición, él sabe con quién se comporta manipula de diferente manera. Entonces ahí entendimos que Jack, que al principio también que sea hombre a mí me descuadró un poco porque, bueno, no, mi esposa me ha enseñado que no debo confiar en nadie, ¿no? Yo siempre he sido una persona bien confiada, pero lo bueno de tener una pareja es que es la contraparte de ti, ¿no? Te ayuda, te complementa, y creo que eso me ha ayudado también a poder quizás mirarlo un poquito con un ojo más clínico, pero bueno, por la experiencia personal y laboral, ya te das cuenta quién sí y quién no, ¿no? Entonces sí nos dimos cuenta rápidamente de que Jack es una muy buena persona, lo quiere mucho a Bruno, pero al inicio quizás por ahí le di algunos tips porque entendí un poquito de biomecánica del cuerpo, entonces si tú jalas a un niño que de por sí ya es pesado o lo tratas de sostener de un ángulo no correcto, pues el niño no va a tener control de su movimiento y posiblemente se disloque el hombro, se haga daño, solito, ¿no? Entonces, conversamos al principio con Jack, la verdad, bastante apertura con él, eso es lo bueno. Y yo le decía, hay que levantarlo, recomiendo levántalo por acá adelante, quizás a él no le gusta que lo levanten cuando lo agarras de atrás. Y de verdad que con bastante apertura él, para poder recibir la información. Y creo yo que en el colegio también han podido hacer un buen match con la profesora, ¿no? Miss Linger, para mí es una excelente maestra, docente, y han encuadrado bien, ¿no? Cada uno maneja sus temas propios de, ¿no? Y creo que también ya poquito a poquito le he ido enseñando, ayudando a Bruno, ha ido aprendiendo también con él, cosas domésticas, ¿no? De él, ¿no? De que si se para en un momento no se para de caprichoso, sino pues porque quiere ir al baño, ¿no? Y ya las distintas situaciones que él ha pasado con Bruno, yo creo que a él le ha ayudado. Pero en síntesis, un maestro sombra es alguien que va a poder ayudarte y darte el soporte con tu niño en un ambiente, en un espacio donde tú como padre no vas a poder estar, ¿no? Claro. Entonces, donde sus definitivamente, ojos no están, ¿no? Entonces yo siempre le digo a los papás, estos maestros sombras o maestras sombras son los ojos de los papás, ¿no? Son los ojos de los papás en ese lugar donde a veces las mises, o sea, no digo que las mises son malas, pero las mises a veces ven con un tanto amor que no ven estas cosas que nosotros como terapeutas vemos, ¿no? Estas conductas que a veces necesitamos regular y que un maestro sombra, una maestra sombra, no necesariamente lo ve desde la parte educativa, sino ya desde una parte también clínica, ¿no? Entonces, creo que es importante, ¿no? Que para mí ha sido importante que Bruno tenga a alguien que conozca, como usted dice, que no sea su familiar, ¿no? Y por eso me gustaría que usted me cuente cómo ha sentido, por ejemplo, la diferencia del año pasado que él iba al jardín, porque el año pasado fue al jardín, y este año. O sea, ¿qué cambios han notado ustedes? Porque él desde que empezó este año, bueno, no desde el inicio, al inicio no fue con Jack, pero ya ahorita ya va, creo que 2 meses más o menos, ¿no? O un poquito más quizás, ¿no? 2 meses. Y quisiera saber cómo sienten ustedes este cambio, o sea, qué cambios han habido en el ámbito escolar, ¿no? Porque terapéutico ya
Sabemos que sí. Ya, a ver, el año pasado fue con Marbelí todo el periodo del año escolar. Claro, ella en realidad pues no está capacitada, ¿no? Ella le veía más desde el lado como cuidadora, más que de maestra sombra. Y ahí también hay otro tema, Tellar, que hablabas de las maestras. El sistema educativo en el país pues es una desgracia, ¿no? Lastimosamente, en el sentido de que el Estado y los colegios no buscan capacitar a los profesores para poder actuar ante diversas situaciones, no solamente con niños con autismo, sino en general, porque los niños están en un aprendizaje, adaptación, al menos en 3 años. Hay niños que todo el día lloran desde que entran al salón hasta que salen porque no se adaptan, o sea, ese cambio brusco, ¿no? Son criaturas, pues 3 añitos, están con la mamá todo el día y de pronto cambian a un espacio donde no conocen a nadie, la misa es nueva, más niños, un caos. Entonces, yo sí, en 3 años como que tampoco vi un avance pedagógico porque en realidad es más como que van a adaptarse, interactuar. Marbelí a veces venía con alertas, me decía, Bruno se ha salido corriendo del salón, se ha sacado los zapatos, no quiere estar con zapatos, o se iba y por ahí la directora le decía, no, déjalo, o sea, como que no eran firmes. Entonces, nosotros también por ignorancia le decíamos, bueno, si no quiere entrar, no exigirle, de repente no. Por ahí como que también había un poco de ignorancia por nuestro lado. Pero tampoco recibimos mayores alertas, al menos del colegio, ¿no? O un informe, o cuando íbamos a reuniones que de repente la maestra nos decía, sí, no quiere hacer eso, pero no le exigimos. De repente porque también ellas no entienden el contexto, no están informadas, ¿no? Y tampoco por parte de la dirección, o sea, nos llamaron, nos dijeron, ¿saben qué? Necesitamos que ustedes busquen a otro especialista. O sea, nunca hubo una alerta por ese lado. Y es algo que realmente debería ser como prioridad. No solamente como te digo, con niños con diagnósticos, sino en general, ¿no? Porque hay niños que también tienen comportamientos, o sea, conductas que son alarmantes, ¿no? De repente agresivas o hiperactividad, qué sé yo, ¿no? Entonces, creo que con esto no digo que el colegio deba hacerse responsable de corregirlas, ¿no? Sino sí de levantar alertas, ¿no? Como papá, mamá, hay ciertas conductas en su niño y creo que debería usted tratarlas, ¿no? Ya si yo levanto la alerta y tu papá no hiciste nada, ya no es problema mío, sino es... Pero por lo menos cumplo con decirte. Por lo menos cumplo con decirte, claro. Porque en realidad los educadores tienen una responsabilidad, ¿no? Con los niños. Pero no es una responsabilidad pues que se la vamos a chantar solamente a ellos, ¿no? Es una responsabilidad en conjunto, ¿no? Colegio y casa, ¿no? Papás. Si no hay una armonía ahí, estamos fregados porque... No se puede avanzar. No se puede avanzar. Sí, sí. Entonces, este año, nosotros, bueno, como cualquier año regular, decidimos matricular a nuestro hijo nuevamente al colegio. Nos dimos con ciertas sorpresas en el sentido de que no quisieron recibir a Bruno nuevamente en el colegio. Hasta el día de hoy no tenemos una respuesta pues, sólida del por qué no. Pero yo al menos soy una persona muy insistente. Y si no hay como que... Y no es un tema de, creo yo, de, no sé cómo decirlo, de capricho, ¿no? Sino que considero que todos los niños en general tienen derecho a la educación, con diagnóstico, sin diagnóstico, con dinero, sin dinero, igual tienen derecho a la educación, es un derecho, eso está legalizado, es una ley, o sea, no es algo que a mí se me ocurre, no es una opción, que si quiero lo mando, si quiero no, o sea, ¿no? Entonces, es por eso que iniciamos todo un proceso. Bueno, al final a mi hijo lo aceptaron en el colegio y por ahí venía mi preocupación porque yo le decía a José, yo creo que Marbelí no debería ser su maestro sombra esta vez, deberíamos buscar un especialista porque nos va a dar como que una vista diferente, de repente algo que podemos mejorar, algo que en el colegio, o sea, con todo este preámbulo del colegio, de lo que había pasado para matricularlo,
yo tenía una preocupación de que de repente lo vayan a tratar diferente o que vayan a poner trabas o que vayan a malinformar. O sea, ya en mi cabeza aparecían 1.000.000 de opciones. Entonces le dije, no, creo que mejor vamos a ponerle un maestro sombra que sea un especialista, cosa que si por ahí la directora o no tanto la maestra, ¿no? Pero vaya a decir, no, porque no le han puesto un especialista, su hijo no avanzó. Entonces, prefiero prevenir, prevenir y de repente anticiparme, ¿no? Y tener una persona que también lo vea. De repente yo también no estoy viendo ciertas cosas y pueden creer que me estoy negando, ¿no? a los cambios y eso. Entonces decidimos contactarte y decirte, mira, necesitamos un maestro sombra, que fue como que ya el año escolar había comenzado, no tenías maestros sombras ya disponibles y te metiste en la tarea con nosotros también de buscar. Al inicio, como dice José, tenía no, pero es hombre, tenía miedo. Le digo, pero también Bruno es grande, es fuerte y de repente las chicas no lo van a saber dominar. Él se va a poner en un momento como que de repente voy a tener alguna crisis y de repente la maestra sombra le da miedo y se termina yendo. O sea, un montón de opciones. Y bueno, Jack fue creo que la mejor opción. Nos estoy yendo muy bien con él. Siempre nos está levantando las alertas. Ahora que estuvimos en esto del Día del Padre, o sea, vi cómo él le habla y Bruno lo entiende, lo quiere, o sea, lo ve, lo abraza, pero él también le dice, Bruno, vamos a hacer esto, y él como que le sigue. Me dijo, no, señora, tiene que salir, él va a salir solo, ya no lo acompañe, vaya. Como que ya, ok, me voy. Vaya, señora. Y yo estaba como que de arriba así mirando, y le decía, José, mire, ya se calmó. Y le digo, creo que cuando nos ve a nosotros se pone medio chuchito, ¿no? Entonces, y salió normal. Es más, yo siempre le pregunto a la Miss de Bruno, porque la Miss de Bruno ha sido Miss de Micaela. Entonces yo ya sé cómo es su metodología de trabajo. Es más, yo estaba súper contenta porque dije, ay, sí, me va a tocar una Miss que es como que lo que yo estoy buscando, ¿no? Ella también como que es súper frontal y eso es bueno. Y es bueno también que los papás entendamos que cuando la maestra nos dice algo, no lo dice a modo personal, sino porque ellos son educadores, tienen más experiencias, para eso han estudiado. Ellas saben su área. Y ella ya, o sea, tiene años siendo maestra, ¿no? Y también me ha puesto el parche, me ha dicho, no, hija, mira, ¿sabes qué? Esto tienes que corregir, yo veo eso en Bruno, en casa tienes que ser firme. Y yo le digo, maestro, o sea, si usted tiene que hablarle con voz fuerte, háblale, porque él tiene... Y eso de que se quiera ir, salir del salón, no. Tú tienes que estar acá, ponerte tus zapatos, estar en clase, hacer caso. Entonces yo no me voy a molestar, o sea, no lo vea como que, ay, le gritó a mi hijo, no. O sea, yo sé que con Bruno las cosas son diferentes, ¿no? Y ya he hecho clic con Jack, o sea, hay mucha comunicación. Ahora ella me dice, ya le dije a Jack que esté un poquito más alejado, que ya Bruno vaya agarrando más independencia solamente en ciertas actividades. Yo lo llamo, es más, ella le ha pedido hasta un informe a Jack, ¿no? O sea, y me parece bien porque yo siento que es como que una preocupación o un compromiso también por parte de ella. Me imagino que también en el colegio se lo estarán pidiendo, ¿no? O sea, no creo que sea algo simplemente porque, ay, se me ocurrió, voy a hacer claro, ¿no? Sino que también es bueno, ¿no? Nosotros, bueno, como papás, notamos que hay muchos niños que tienen diagnóstico y no tienen acompañantes hombres. Más en el jardín de Bruno hay muchos niños. Creo que Bruno es el único niño que tiene maestro sombra, si no me equivoco, en el turno en el que él va. No sé de otro caso, pero sí sé que hay niños y que necesitan. No sé si tienen un diagnóstico, pero ya siendo una mamá que tiene un hijo con un diagnóstico, que sabe los comportamientos más o menos, yo me doy cuenta, ¿no? O sea, ahora en actuación vi niños que tenían ciertos comportamientos, o que se aislaban, o que también divagaban por ahí un poquito. Entonces, yo, en base a mi experiencia, me gustaría decirle a los papás que ven ciertos comportamientos en sus hijos que pierdan ese temor y busquen ayuda, ¿no? Porque en realidad muchas veces estamos preocupados por el qué dirán o no querer reconocer, y en realidad es como, primero es tu familia. Entonces busquen ayuda, busquen un diagnóstico, quítense de repente ese peso de la espalda, porque de repente su hijo tampoco tiene nada del otro mundo, sino es un tema de comportamiento
o es un tema de repente de conducta y están pensando ya En otras cosas, claro. y se están cargando no sé, de un problema que ni siquiera existe. Claro, de temores, ¿no? O de temores, de miedos, del qué dirán, o el rechazo de repente a un diagnóstico, ¿no? De saber que, ay, no, mi hijo no tiene esto. Y no es nada del otro mundo, o sea, es algo que se puede tratar con mucha paciencia. Y creo que los maestros sombras son angelitos, ¿no? En realidad son de mucha ayuda, tienen las técnicas adecuadas para poder manejar situaciones, ¿no? Y eso ayuda a que los niños se puedan desempeñar. O sea, para mí que su maestra del colegio me mande fotos de mi hijo interactuando con otros niños, o de repente cantando las canciones que antes no cantaba, o inclusive, ¿no? Para el Día de la Madre, algo así que para mí fue bien emotivo, es que el año pasado mi hijo no participó en ninguna actividad escolar. En ninguna. Porque el día que era la actuación y él llegaba al colegio, él literal salía corriendo, y como en el colegio había una reja, parecía así prisionero, no se agarraba de la reja y libérenme, me quiero ir, lloraba y se tiraba al piso. Y yo lo que hacía era, yo no puedo tener a mi hijo un tema de estrés, me lo llevo, ¿no? Pero como mamá sí me sentía mal porque decía, a mí sí me gustaría que mi hijo participe, claro. ¿no? O ver a mi hijo, o ver a mi hijo ¿no? qué está haciendo, ver cómo... Y este año verlo bailar, participar, mantenerse sentado en su sitio, ponerse el disfraz, salir y no salir corriendo, fue algo de verdad que yo lloré de emoción y dije, él sí puede, ¿no? Lo puede hacer, y es porque ha tenido un acompañamiento, porque se han respetado los acuerdos, porque ha tenido una maestra incisiva en el sentido de que tú lo puedes hacer, tú lo vas a hacer, que ha coordinado con su maestro sombra, que el maestro sombra literal ha salido a bailar con él, ¿no? Para darle seguridad, ha hecho la coreografía, pero no importa porque antes ni siquiera hacía eso. Entonces eso me da a mí como que una motivación o me convence de que ha sido la mejor elección, ¿no? Y se complementa con las terapias, ¿no? Lo que hablábamos hace ratito que nos decías, ¿no? A veces creemos que ya está avanzando, ya no terapias, que sea con el maestro sombra, y nuevamente retrocedes. Exacto. Avanzas un paso, retrocedes 2 o 3. O a veces también se estancan, ¿no? No necesariamente que retrocedan, a veces algunos no retroceden, pero se estancan, ¿no? Y no avanzan más teniendo potencial para poder seguir avanzando. Exacto. Yo les quería contar algo que ha pasado estas semanas, bueno, de las semanas pasadas. En el salón de Bruno hay un niño que es hermanito de una ex paciente mía, ¿ya? Entonces, cuando fue la actuación del Día de la Madre, me imagino que la mamá de este niño, de este compañerito de Bruno, debe haber ido, ¿no? Entonces la señora me escribe al WhatsApp y me dice, Miss, te cuento, él es su compañerito de mi hijito, me dice. Y yo lo veo desde el año pasado, porque el año pasado también eran compañeros. Y me dice, la verdad que veo mucho cambio en ese niño, me dice, ¿no? Porque, o sea, ya no es solo mi perspectiva de terapeuta y de ojos de que lo quiero a Bruno, o ustedes de papás, o de Jack, que también lo quiere, sino de ojos externos, ¿no? Y me dijo, ha habido grandes cambios en ese niño, porque este año ha participado, lo veo que está ahí sentado, ya no lo veo que está irritado, ya no está llorando. Y me dijo, es más, noto en el acompañante que es un buen acompañante. Me mandó, creo que ya tienes tus fans ahí, porque me dijo que muy buen acompañante y todo. Yo dije, Jack no creo que haya conversado con la señora, pero ella me dijo muchas cosas positivas de Jack y dije, claro, no es necesario tampoco que lo conozcan para que tú, viendo reflejados los resultados en Bruno, te des cuenta de que ese acompañamiento, ese acompañante y el trabajo que venimos haciendo todos en equipo está dando resultados, ¿no? Entonces, cuando yo leí ese mensaje, dije, wow, sí que están habiendo muchos cambios en él, sí que estamos a medio año recién. Entonces, para mí eso era básicamente lo que yo quería hoy día hablar con ustedes del acompañante, de invitar a otros papás que no tienen o que tal vez aún no se han animado o lo están dudando o que están pensándolo para el otro año, que sí piensen que es algo importante, que es algo necesario para algunos niños, porque lo que hacemos acá en la terapia pues queda a veces en la terapia y en la casa, pero en el colegio es el segundo hogar, es otro lugar en donde ellos pasan muchas horas y donde pasan cosas que no hacemos en terapia. Entonces, sí es importante para mí tener monitoreado al niño también ahí, ¿no? Y si está dentro de las posibilidades de los papás,
pues mucho mejor. Sí. Ahora, creo que ustedes me querían comentar algo acerca de un pequeño proyecto que tienen, un proyecto que tienen en mente. ¿Podrían comentarme acerca de eso? A ver, cuéntenme un poquito. Y luego ya vamos finalizando también ya con esta entrevista. Ya. Nosotros, cuando recibimos el diagnóstico de Bruno, bueno, es todo un proceso, ¿no? Los papás que lo han vivido lo van a entender, ¿no? Los que no lo han vivido, sí es bueno que haya mucha empatía, ¿no? Porque, bueno, son cosas que de repente no han vivido, pero es bueno demostrar un poco de esa empatía con los papás. Como les mencionaba al inicio de la entrevista, José fue como que más sensible, ¿no? O sea, él tuvo un momento, como que un lapso de tiempo en el que se llenaba de mucha información, yo le veía que no dormía, lloraba, no me decía nada, lo notaba irritado y él no es así. O sea, la irritada soy yo. Él es como siempre que, hay uno, siempre hay él es uno. como que él es más fresh, como que toma las cosas Deportivamente. o siempre ve el lado bueno de las cosas, ¿no? O sea, siempre es como que y en esta situación yo lo veía diferente, ¿no? Lo veía como que él no veía el lado bueno de las cosas. Él veía la peor opción del mundo, o sea, lo peor que puede pasar. Y eso se notaba, o sea, hasta en su semblante, ¿no? Y claro, yo también tenía mis cosas, pero decidí no ahogarme en un vaso de agua en ese momento. Y como él dice, no sé qué, un día agarré y lo cuadré, ¿no? Y literal le dije, oye, o sea, reacciona, le dije. No puedes pensar qué va a pasar, porque la primera preocupación, como dice él, ¿no? Es qué va a pasar cuando yo me muera y mi hijo se quede solo. Eso. ¿No? O sea, ¿qué va a pasar si me pasa algo y mi hijo no sabe ser independiente? ¿Quién lo va a cuidar? Y comienza la ansiedad, la preocupación. Entonces, yo me puse firme y le dije, oye, ¿sabes qué? Pensemos qué vamos a hacer ahora para que de aquí a unos años él pueda ser independiente. O sea, es ahora. No puedes pensar de aquí en 10 años estás perdiendo el tiempo en ideas que no van a hacer. Entonces, después de todo el proceso, ¿no? Nos pusimos a conversar un día así. Y le digo, oye, yo creo que eso nos pasa por algo. ¿No crees que, o sea, es una señal de Dios, ¿no? Porque nosotros creemos mucho en Dios y siempre encomendamos todas nuestras acciones hacia Dios. Y cuando pasó esto, probablemente hubo algún reproche de parte de alguno de los dos. Yo no sé si él en algún momento, en alguna de sus oraciones le dijo, ¿por qué a mí, a Dios? Yo en realidad solamente le decía a Dios, bueno, si lo has hecho es por algo, ¿no? Es una señal de algo. Entonces le digo, de repente es un momento, o sea, Dios nos ha dado esta lucha, esta batalla para poder hacer algo más por alguien, ¿no? De repente hay muchas familias que están pasando por esta situación y emocionalmente no saben cómo afrontarlas, económicamente no tienen los recursos. Con eso no digo que nosotros nos sobre el dinero, porque no nos sobra la plata, nos sacamos la mugre trabajando para de repente poder acompañar a Bruno en el proceso. Pero le digo, oye, nosotros podemos hacer algo más. Entonces nos metimos en la búsqueda, José un poco más, ya se puso más creativo, comenzó y me dice, hay que formar una ONG. Y yo le digo, una ONG, bueno, sí, no me parece una mala idea, ¿no? Claro, una cosa es decirlo, otra cosa es hacerlo. Claro, ¿no? la idea es lindo. Ahora, o sea, y decidimos y creamos una ONG que se llama Puentes de Armonía. Para empezar, el trámite de la creación es todo un parto porque la SUNAT te pone 1000 trabas, porque tú sabes que no es una empresa con fines de lucro. O sea, no es que estemos creando una empresa porque nos queremos hacer millonarios, no. La finalidad de esto es ayudar a familias que no tienen recursos y que tienen hijos con algún diagnóstico, no necesariamente de TEA, puede ser hiperactividad, síndrome de Down, y infinidad de diagnósticos que pueden existir. De repente ayudar a que sus niños tengan las terapias y el acompañamiento de manera gratuita para que ellos puedan salir adelante, ¿no? Porque como papás y como protagonistas de historia, o sea, entendemos.
Y creo que nos chocó más cuando un día él viene llorando, literal, ¿no? Y le digo, ¿qué pasó? Me dice, es que cuando estaba Bruno en el otro centro, me dice, es que ha llegado una señora, me dice, ha venido de Juanjuy, ¿verdad? Ha llegado de Juanjuy y me dice, la señora solamente, o sea, como que ahorra toda la semana y su hijo recibe solamente una terapia a la semana y la señora tiene que viajar tempranito para que llegue a la hora y después la terapia se tiene que ir. Entonces, porque no tiene para el hotel, no tiene, o sea, me dice, me sentí mal porque mi hijo va a terapia todos los días y el estrés que siente ese niño de viajar 2 horas, encima llega a la terapia estresado y luego se tiene que ir estresado y me dice, y esa señora, su esposo la abandonó y está sola. Entonces, claro, pasa mucho, ¿no? Que siempre a veces alguien abandona, ¿no? Claro, abandonan el barco cuando hay un problema. Y una sola persona tiene que hacerse cargo de todo, ¿no? Y no solamente la terapia, es la alimentación, el colegio, la ropa, o sea, muchas cosas. Entonces, él llega y me dice, yo creo que debemos hacer algo porque esa señora pobrecita me dice, o sea, toda la carga emocional, porque, o sea, de repente ella también tiene muchas cosas adentro que soltar y no la suelta, me dice, ¿no? Porque tiene que ser fuerte para su hijo. Entonces es como que, wow. Y decidimos hacer la ONG, la formamos, y a raíz de lo que pasó con Bruno este año en el colegio, que fue un tema súper sensible, te juro que nunca me había sentido tan molesta en mi vida por algo que no sé, ¿no? O sea, yo no podía como que botar toda esa rabia, voy a decir, ¿no? Porque yo sentí que el lugar donde tú piensas que te van a abrir las puertas para que tu hijo reciba educación, sentí que me cerraron literal la puerta en la cara, ¿no? Entonces, una de las condiciones, ¿no?, que nos pusieron era que Bruno tenga el acompañante sombra, ¿no? Y entonces le dije, José, ¿y qué hubiera pasado si mi hijo no hubiera podido tener acompañante sombra? O sea, no hubiera podido estudiar. Y si yo no tenía de repente ese dinero para poder pagar un maestro sombra, claro, no hubiera podido estudiar y hubiera perdido el año escolar. Entonces le dije, me parece injusto, ¿no? Porque claro, tampoco digo con esto que el colegio tiene que hacerse responsable y tener exclusividad con mi hijo, ¿no? Pero me parece injusto que el sistema educativo no esté preparado para poder abastecer de maestros sombras, porque la ley te dice que al menos deben, o sea, los colegios tienen la capacidad para recibir al menos 2 niños por aula. Entonces, lo ideal sería que el Estado abastezca de 2 maestros sombra por aula para que puedan hacer el acompañamiento, ¿no? Pero bueno, en nuestro país ni siquiera te abastecen de auxiliares para el colegio, entonces imagínate, un maestro sombra es como un sueño, es una utopía. Claro. Entonces, estamos trabajando este año porque el proyecto es poder abastecer de 6 maestras sombras el próximo año para 6 familias. Me gustaría que fueran más, pero en realidad soy realista. Entonces, conseguir el presupuesto o que lograr esa inversión, porque son 6 maestros mensual por un año, entonces tenemos que conseguir todo ese presupuesto. Y no solamente es eso, sino también de repente sí me gustaría que estos maestros sombra también reciban capacitaciones, también tengan un presupuesto de movilidades, o sea, poder darle a ellos también esa seguridad de que hay un respaldo. Claro. Y sobre todo a las familias que lo necesitan, que yo sé que hay muchos casos de colegios que cierran las puertas y que te dicen no, y los papás por ignorancia simplemente aceptan, ¿no? De repente no son una Marcela que se metió y la hizo de abogada, la hizo de psicóloga y se metió, me leí la ley, me leí la norma, me leí todo, porque yo sabía que no podía permitir que mi hijo le negaran el derecho a la educación. Y hay muchas mamás que simplemente se rinden porque sienten que no hay alguien que les pueda respaldar. O a veces también hasta por vergüenza. Y por vergüenza, ¿no? Y yo les digo que no tengan vergüenza, y si en algún momento quieren hablar con alguien, o sea, buscar ayuda. Esta ONG también es justamente para crear un círculo de apoyo, ¿no? Porque siempre es, oye, tu hijo tiene esto, sí, ¿cómo está tu hijo? Pero nunca nadie te pregunta a ti, oye, ¿y tú cómo te sientes? Es verdad. ¿No? Oye, ¿y tu papá? ¿Y cómo te sientes? ¿No? De repente llega fin de mes y estás con las cuentas, o sea, a tope, y no sabes cómo hacer para pagar más terapias, o de repente sientes que
me ha pasado, ¿no? Vas a un lugar y tu hijo tiene un comportamiento inadecuado de repente para otros, ¿no? Porque a diferencia de repente de un niño con síndrome de Down y un niño con TEA, es que no hay nada físicamente visible que te diga, este niño tiene TEA, no sé, que lo lleves con un polo y que diga acá, ¿no? Tengo autismo, para que puedan entender que su comportamiento es diferente. Entonces, las malas caras, ¿no? O los comentarios. Y aunque uno pueda decir, no me importa lo que el resto diga, o sea, sí hay una carga social fuerte, ¿no? Que te hace sentir mal, ¿no? O ir al colegio y que tu profesora te diga, señora, no puedo con tu hijo, o que te diga, no lo voy a cambiar de colegio, no voy a poder hacer esto. Al medio año escolar me ha tenido amigas que he tenido justo una reunión hace poco con una amiga que su hijo también estudia acá, que también lleva terapia acá, y que me dice, ha cambiado de Miss, y la Miss le ha cerrado todas las posibilidades, y se desahogó en ese momento, ¿no? Y lloró y se sintió frustrada, ¿no? Y muchas veces pasa eso, que todos nos preguntan por nuestros hijos, pero nunca nos preguntan a la mamá o al papá cómo te sientes, porque siempre en la pareja siempre hay uno que demora más en asimilar o en aceptar, o hay la negación es como que más prolongada, ¿no? No, voy a intentar, pero yo no creo que mi hijo tenga, yo no creo, no, o sea, y esa negación también impide el avance. Entonces no todas las parejas de repente tenemos la suerte de poder entender y estar en armonía y encaminados para poder lograr los objetivos, ¿no? Y es eso, o sea, esta ONG se ha creado con esa finalidad. Esperamos, de verdad, de todo corazón, es mi compromiso. Yo sí me gustaría, ¿no? Son 6 maestros sombras, son 6 niños que van a poder acceder a la educación. Es bastante, ¿no? Y los felicito también por esta iniciativa, porque no es algo que yo había escuchado antes de otros papás. Y me alegra mucho que ustedes hayan llegado a Neurodiversos, me alegra también que tengan esta iniciativa, porque es algo importante, como ustedes dicen. Hay papás que de repente solo pueden solventar la terapia, no pueden solventar el maestro sombra. O de repente me dicen solo la maestra sombra, pero no puedo la terapia, ¿no? O de repente solo la escolaridad, que ya de por sí el colegio, si lo ponen en un colegio particular, la pensión, los materiales, los útiles, la PAFA, no sé, todo lo que tengan que cubrir ya es un gasto, ¿no? Entonces creo que esta iniciativa que ustedes están teniendo es algo bonito, es algo bueno, es algo que va a ayudar a muchas familias que seguramente les van a agradecer mucho a quienes nos vean, y que si para el otro año está en pie, está encaminado, ojalá que así sea, pues seguramente nosotros como centro también podemos ayudarlos en lo que podamos y para tendernos la mano siempre. Entonces, bueno, hoy día en realidad ya nos hemos extendido bastante. Quería agradecerles su presencia, quería agradecerles también por su tiempo, felicitarlos por el trabajo que vienen haciendo con Bruno. Yo estoy muy contenta, de verdad, de todos los logros que él viene teniendo, de cada logro que él tiene. Yo siento que es mi logro, digo, es mío, es mío. Lo percibo así. Y yo le digo, wow, ¿no? Y cuando hablo con Katy, que es la terapeuta ocupacional, Katy me dice, mira, y todo lo que has hecho con Bruno, no, pero ahora es también ya tuyo, ¿no? O sea, y le digo, o sea, yo lo siento así porque cada cosa que hacen nuestros pequeños es nuestro también, y es algo reconfortante cuando vemos que la familia se compromete, ¿no? Cuando no digo, yo solita estoy remando el barco y en la casa, no, medio ahí, ¿no? Yo siento que con Bruno ahorita estamos ustedes, está Marbelí, está Jack, que es su maestro sombra, estamos nosotras, y estoy segura que mientras más personas estén alrededor de él, pues se van a comprometer también con él, ¿no? Y entonces, antes de cerrar con la entrevista, queremos hacer una pequeña dinámica, ¿ya? Qué miedo. Son unas frases que vamos a hacer y ustedes van a decir si es verdadero o falso. Si se equivocan, entonces van a tener un castigo. Pero el castigo no va a ser shots, no se preocupen. Va a ser que se van a poner algunos accesorios graciosos que tengan. Okay. Ya, el que tenga más accesorios al final ya pues pierde. ¿Sí? Pues, el juego es yo nunca. No, nunca. Ok, entonces yo tengo acá en mi bolsa carísima. Ya, entonces yo voy a decir algunas frases y yo voy a decir yo nunca y digo la frase, y el que, o sea, es al revés, ¿no? O sea, el yo nunca es que el que se pone es el que sí lo ha hecho. Ah, ¿ya? ok. O sea, es al revés, Okay, ¿no? okay.
¿Cierto? Estoy bien como lo estoy diciendo, ¿no? Genial. Ajá. Muy bien, entonces vamos a empezar. Yo nunca he dicho que los niños con maestra sombra se vuelven dependientes. Si lo han dicho o si lo han pensado, entonces sí son culpables, se ponen en... No. No, ok, No. muy bien. Entonces, ¿ya? Ya. Entonces, ok, van a escoger uno cada uno. Ya cada vez que... Ay, Yo ay, cojo el que se va a poner el mejor. Claro, está muy bien. Claro. Perfecto. Ya. Yo nunca he dicho que el niño tiene que adaptarse solo. no, yo Ay, sí. no, yo sí. Culpable, muy bien. Culpable. Muy bien. Yo nunca he dicho que si no habla mi hijo antes de los 4 años, ya no va a hablar más. No, yo no, porque Al yo hablé contrario. como a los 5 casi. Sí, mi argumento siempre... Señales, habló a los 5 años. Sí, yo siempre digo, Einstein habló a los 6 y era un genio. Normal si no hablaba. Yo nunca he dicho que la terapia es solo para niños autistas. Ya. No, lo dudó, creo. No, No, estoy no, mirando. entender un poco la pregunta. ¿No? Ok. Yo nunca he dicho que los niños con alguna condición no deben ir al colegio. No, nunca. No, nunca, ok. Lo confirmo y lo reafirmo. Yo nunca he dicho que es culpa de los padres que mi niño no avance. ¿Se han culpado alguna vez? Sí. Sí. Ok, entonces va culpable ahí. Ahí no me Sí, sale por bien. él. Ok. Yo nunca he dicho que con amor basta, no hace falta la terapia. No. No. Ah, Ok. no, no. Terapia lovers. Yo nunca he buscado en Google lo que la terapeuta explica. Allá. Se cae la nariz, aquí se cae, por ahí. Perdón. Ay, me voy a ver estos lentes, están bonitos. Allá, ¿ven? Yo nunca he llorado en silencio después de una sesión. Ahí. Lo que callamos los padres. Vamos a perder los dos. Yo nunca he sentido que nadie me entiende. Ya se queda sin material acá. Todo el tiempo. Yo nunca he sentido orgullo por mi hijo hasta las lágrimas. ¿Cómo? Yo no. nunca he sentido orgullo por mi hijo hasta las lágrimas. Ay, no, sí, a cada ¿Sí? rato. Ay, yo sí. Ok. Cada vez que me pasas un Ay, video. ay, Si sí le pasó, es sí, le pone. Muy bien. Listo, esa era la última. Ambos han perdido. ¡Nuevo ganador! El tequila. Bueno, listo. Entonces, bueno, hoy día quiero aplaudirlos a los dos, bravo, porque la verdad que han sido buenos participantes, sinceros, ¿no? Y, bueno, agradecerles nuevamente por estar aquí, por su presencia, por el compromiso y porque de repente próximamente otros papás se animen a poder venir. No sé si ustedes quieren cerrar con alguna frase, alguna invitación a otros papás, algo que quieran comunicar para poder ir acabando. Yo considero que la frase de un día a la vez es la que se aplica de la mejor manera en esas situaciones, ¿no? Creo yo que lo peor que le puede pasar a un niño con cualquier tipo de condición es que tú como padre pierdas la esperanza de que haya una mejora. Si en el camino tú dudas o ya abandonas el barco, es algo que no le debería pasar a ese niño. ¿No? Tú como padre tienes la responsabilidad de acompañarlo. La duda y el miedo es porque, no sé, a nivel personal, siempre he creído que yo puedo hacer lo que yo me propongo. Lo he hecho en algunas oportunidades en mi vida, pero cuando te toca a ti con tu proyecto más importante, que es tu hijo, ya vienen los miedos. Pero creo yo que todo se puede en la medida de que trabajes de la mano con la persona que tienes a tu lado, que es tu esposa. ¿No? Y nada, la terapia, el maestro sombra, exámenes adicionales que tú puedas hacer de distintas disciplinas, todo suma porque es multidisciplinario. Es bien importante tener una vista panorámica de la situación y qué mejor que poder encontrarse con profesionales como tú, que no solamente
se manejan la institución a nivel comercial, sino también hay una relación en la cual tú puedes generar un vínculo y con ese vínculo pues se puede relacionar de manera integral todos los actores que necesita el niño. Eso. Gracias. Gracias por venir. Entonces, estamos terminando el día de hoy con este podcast. Espero que haya sido de su agrado y próximamente vamos a tener a otra familia aquí para poder entrevistar.